Érase una vez un joven llamado Salomón, hijo del gran rey David. Desde pequeño, creció en el majestuoso palacio de Jerusalén, rodeado de lujos y sirvientes, pero también de grandes responsabilidades. Su padre, David, era un líder valiente y un hombre conforme al corazón de Dios, y siempre le hablaba a Salomón sobre la importancia de seguir los caminos del Señor. David había gobernado Israel con justicia y había llevado al pueblo a la victoria sobre muchos enemigos. Pero ahora, su reinado llegaba a su fin, y Salomón sabía que pronto le tocaría ocupar el trono. Todos los días, Salomón veía cómo su padre administraba justicia, tomaba decisiones difíciles y guiaba al pueblo con la ayuda de Dios. También observaba a los ancianos sabios, que aconsejaban a su padre, y a los sacerdotes, que enseñaban la ley de Dios. Sabía que ser rey no significaba solo vivir en un palacio y dar órdenes. Significaba cuidar del pueblo, protegerlo y, sobre todo, obedecer a Dios. Sin embargo, aunque Salomón era un príncipe educado y preparado, en su corazón sentía una gran preocupación. ¿Cómo podré gobernar bien a un pueblo tan grande y sabio como Israel? A medida que pasaban los días, Salomón pensaba más y más en su futuro. Su padre era un guerrero experimentado, un líder fuerte que había conquistado muchas tierras. Pero Salomón no era un guerrero como su padre. No tenía experiencia en la batalla ni en el gobierno. ¿Sería capaz de tomar decisiones justas? ¿Podría proteger a su pueblo sin la fuerza militar de su padre? Estas dudas llenaban su mente, y aunque tenía riquezas y poder, sabía que le faltaba algo mucho más importante: sabiduría. Hasta que un día, después de la muerte de David, Salomón fue coronado como el nuevo rey de Israel. La gente lo aclamaba y celebraba, pero en su corazón, Salomón sentía un gran peso. Ahora todo el pueblo dependía de él. Cada decisión que tomara afectaría a miles de personas. ¿Cómo sabría qué era lo correcto? ¿Cómo podría ser un rey justo sin cometer errores? Fue entonces cuando ocurrió algo maravilloso. Una noche, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Salomón se quedó asombrado. El Creador del cielo y la tierra le estaba ofreciendo cualquier cosa que deseara. Podía haber pedido riquezas incontables, ejércitos poderosos o una vida larga y sin preocupaciones. Pero en su corazón, Salomón sabía exactamente lo que necesitaba. Con humildad, respondió: «Señor, soy solo un joven sin experiencia y no sé cómo gobernar. Tu pueblo es grande y numeroso, y necesito sabiduría para guiarlos bien. Dame un corazón sabio y entendido para discernir entre el bien y el mal, y así poder ser un buen rey». Al escuchar estas palabras, Dios se alegró mucho. Salomón no había pedido riquezas ni poder, sino algo que mostraba su deseo de servir bien a su pueblo. Entonces, Dios le respondió: «Porque has pedido sabiduría en lugar de riquezas o poder, te daré un corazón sabio como nunca antes ha habido ni habrá después de ti. Y además, te daré riquezas y honor, y si sigues mis caminos, también te daré una larga vida». Y por eso, desde aquel día, Salomón comenzó a gobernar con una sabiduría que sorprendía a todos. Sus decisiones eran justas, sus palabras estaban llenas de conocimiento, y su capacidad para resolver problemas asombraba a los ancianos y líderes de Israel. La gente acudía a él para pedir consejo, y su fama comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Israel. Reyes y gobernantes de otras naciones oían hablar de su inteligencia y sabiduría, y muchos viajaban desde tierras lejanas solo para escucharlo hablar. Con el tiempo, Salomón se convirtió en un hombre de gran conocimiento. No solo era sabio en asuntos de justicia y gobierno, sino que también estudiaba la naturaleza, los animales, las plantas
y el comportamiento humano. Escribió muchos proverbios llenos de consejos sobre la vida, la justicia y el temor a Dios. Uno de sus consejos más conocidos decía: «El principio de la sabiduría es el temor del Señor». Salomón entendía que la verdadera inteligencia no venía de la educación ni de la experiencia, sino de una relación cercana con Dios. Hasta que finalmente, con el paso de los años, la fama de Salomón llegó a su punto más alto. Su sabiduría no tenía comparación. Su reino prosperaba y todas las naciones lo respetaban. Reyes y gobernantes enviaban regalos y tributos, y Salomón acumuló riquezas inmensas. El oro era tan abundante en Jerusalén que la plata casi no tenía valor. Construyó palacios, jardines, fortalezas y grandes obras para embellecer su ciudad. Todo lo que un rey podía desear, Salomón lo tenía. Pero en medio de toda su gloria y riquezas, algo comenzó a cambiar en su corazón. Aunque había sido un rey sabio y justo, poco a poco empezó a alejarse de Dios. Salomón tenía muchas esposas, y muchas de ellas eran princesas extranjeras que adoraban a otros dioses. En lugar de enseñarles a seguir al único Dios verdadero, Salomón permitió que trajeran sus ídolos a Israel. Primero, solo las dejaba adorar en privado, pero con el tiempo, él mismo comenzó a participar en sus ritos y sacrificios. El rey sabio, el hombre que había escrito proverbios sobre obedecer a Dios, ahora se apartaba de los mandamientos del Señor. Dios le había advertido a Israel que no siguiera a otros dioses, pero Salomón, cegado por su riqueza y poder, no prestó atención. Su corazón ya no estaba completamente con Dios como en sus primeros años, y aunque todavía gobernaba con sabiduría, algo en su alma había cambiado. Y desde ese día, las consecuencias de su alejamiento de Dios comenzaron a sentirse en su reino. Dios, que había bendecido a Salomón con sabiduría, riquezas y honor, ahora le habló con una advertencia seria. Le dijo: «Por cuanto has apartado tu corazón y has seguido a otros dioses, te quitaré el reino. No lo haré en tus días por amor a tu padre David, pero después de ti, tu reino será dividido». Estas palabras fueron como un golpe para Salomón. Aunque todavía tenía su trono, la paz y la estabilidad que había disfrutado comenzaron a desmoronarse. Surgieron enemigos dentro y fuera de Israel, y la armonía en su reino empezó a romperse. Aunque seguía siendo el rey, la alegría que antes tenía ya no estaba en su corazón. Sus riquezas y su poder ya no lo llenaban como antes. Se dio cuenta de que todo lo que había construido y acumulado era inútil sin Dios. En sus últimos años, Salomón escribió el libro de Eclesiastés, donde reflexionó sobre todo lo que había vivido. Allí escribió: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Con esto reconocía que la sabiduría, las riquezas y el poder no significaban nada sin obedecer a Dios. Después de su muerte, su hijo Roboam heredó el trono. Pero tal como Dios lo había advertido, el reino se dividió en dos: Israel y Judá. Lo que había sido un reino fuerte y unido bajo David y Salomón, ahora estaba fragmentado. La historia de Salomón nos enseña muchas lecciones importantes. En primer lugar, nos muestra que la verdadera sabiduría viene de Dios. Cuando Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas o poder, Dios lo bendijo abundantemente. Esto nos recuerda que si buscamos primero el reino de Dios, Él nos dará todo lo que necesitamos. También aprendemos que ningún éxito, riqueza o conocimiento pueden reemplazar la obediencia a Dios. Salomón tuvo todo lo que un hombre podría desear, pero cuando se alejó de Dios, perdió la paz y la bendición que había disfrutado. A veces, las cosas materiales pueden hacernos olvidar lo que realmente importa: nuestra relación con Dios. Por último, la historia de Salomón nos advierte sobre la importancia de permanecer fieles a Dios toda nuestra vida.
No basta con empezar bien. Debemos terminar bien. Salomón comenzó su reinado con un corazón humilde y dependiente de Dios, pero en sus últimos años dejó que su corazón se apartara. Su historia nos recuerda que debemos seguir a Dios con todo nuestro corazón, no solo en algunos momentos, sino siempre, como él mismo escribió al final de su vida. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Érase una vez un pueblo llamado Israel que vivía en una tierra hermosa, llena de colinas y campos fértiles. Pero este pueblo tenía un gran problema. Sus enemigos, los filisteos, los habían dominado por muchos años. Los filisteos eran un pueblo poderoso y cruel, que obligaba a los israelitas a obedecerles y vivir bajo su dominio. El pueblo de Israel estaba cansado de esta opresión y clamaba a Dios pidiéndole ayuda. Todos los días los israelitas trabajaban duro en sus campos y ciudades, pero vivían con miedo de los filisteos. A veces, los filisteos robaban sus cosechas y les imponían pesados impuestos. Parecía que no había esperanza para Israel, pero Dios nunca se olvida de su pueblo. Él ya tenía un plan para librarlos, y ese plan comenzaba con un niño que aún no había nacido. Un día, un ángel del Señor se apareció a una mujer israelita que no podía tener hijos y le dijo: «Pronto tendrás un hijo, y él será especial. Dios lo ha escogido para empezar a liberar a Israel de los filisteos. Pero hay algo importante. Desde su nacimiento, nunca deberá cortarse el cabello, porque será un nazareo dedicado a Dios». La mujer, llena de alegría y asombro, corrió a contarle a su esposo. Así fue como Dios anunció el nacimiento de Sansón, el hombre más fuerte que el mundo había conocido. Hasta que un día, Sansón creció y se convirtió en un joven fuerte y valiente. Desde pequeño, su fuerza era diferente a la de cualquier otro niño. Mientras otros luchaban por levantar una piedra pesada, Sansón podía cargar enormes rocas sin esfuerzo. Podía derrotar a varios hombres con sus propias manos y correr más rápido que cualquiera. Todos sabían que Dios estaba con él y que había sido escogido para algo grande. Pero aunque tenía una gran fuerza física, Sansón tenía un problema. Le gustaba hacer las cosas a su manera. A veces no escuchaba los consejos de sus padres ni buscaba la guía de Dios. Un día, Sansón vio a una mujer filistea y decidió casarse con ella, aunque sus padres le advirtieron que era mejor casarse con alguien de su propio pueblo. Pero Sansón insistió: «Ella me gusta, cásenme con ella». No sabía que Dios usaría incluso sus malas decisiones para cumplir su plan. Durante su viaje para conocer a la mujer, Sansón tuvo un encuentro sorprendente. Mientras caminaba por un viñedo, un león joven rugió y se lanzó sobre él. Cualquier otro hombre habría huido aterrorizado, pero Sansón, lleno del poder de Dios, tomó al león con sus propias manos y lo desgarró como si fuera un animal pequeño. Sansón se maravilló de su propia fuerza. Sin embargo, en vez de darle gracias a Dios, guardó el secreto y siguió su camino. No sabía que este era solo el comienzo de muchas hazañas increíbles. Y por eso, Sansón comenzó a ganar fama por su increíble fuerza. Su boda con la mujer filistea no salió como esperaba, y pronto Sansón se convirtió en el enemigo número 1 de los filisteos. Un día, cuando los filisteos intentaron atraparlo en la ciudad, él esperó hasta la medianoche. Se acercó a las enormes puertas de la ciudad, las arrancó con sus propias manos y las cargó hasta la cima de una colina. Nadie podía creer lo que había hecho. Pero aunque Dios le había dado una fuerza increíble, Sansón seguía tomando decisiones impulsivas. A menudo confiaba más en su poder que en la guía de Dios. En lugar de liderar a Israel con sabiduría,
Se metía en problemas con los filisteos y actuaba por venganza. Una vez, cuando lo traicionaron, atrapó 300 zorros. Les ató antorchas encendidas en sus colas y los soltó en los campos de los filisteos, quemando todas sus cosechas. Esto enfureció a los filisteos, quienes juraron atraparlo. A pesar de sus errores, Dios seguía usando a Sansón para librar a Israel. En una ocasión, los filisteos enviaron un ejército de 1000 hombres para capturarlo. Sansón no tenía armas, pero encontró una quijada de burro en el suelo y, con ella, derrotó a todos los soldados. Cuando terminó la batalla, levantó la quijada y dijo: «Con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres». Sansón sabía que su fuerza venía de Dios, pero muchas veces actuaba sin buscar su dirección. Hasta que finalmente, los filisteos idearon un plan para derrotar a Sansón. Sabían que no podían vencerlo con fuerza, así que decidieron atacarlo de otra manera, a través de su corazón. En su vida, Sansón había tomado muchas decisiones impulsivas y se había dejado llevar por sus sentimientos, y esta vez no sería la excepción. Un día, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Ella era hermosa y encantadora, pero también astuta y desleal. Los líderes filisteos fueron a verla en secreto y le dijeron: «Engaña a Sansón y descubre el secreto de su fuerza. Si nos ayudas, te daremos mucho dinero». Dalila aceptó, y así comenzó a insistirle a Sansón para que le revelara su secreto. Al principio, Sansón jugó con ella. Le dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas, perdería su fuerza. Cuando Dalila lo ató y llamó a los filisteos, él se levantó y rompió las cuerdas con facilidad. Dalila se enojó y le pidió de nuevo que le dijera la verdad. Sansón, confiado en su poder, siguió mintiéndole. Pero Dalila no se rindió. Día tras día lo presionó con palabras dulces y llanto, hasta que Sansón, cansado de tanta insistencia, le confesó su secreto. «Nunca me han cortado el cabello, porque soy un nazareo consagrado a Dios. Si me rapan la cabeza, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre». Esa misma noche, mientras Sansón dormía profundamente, Dalila llamó a un hombre para que le cortara el cabello. Luego gritó: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Sansón se despertó y trató de defenderse, pero esta vez algo era diferente. Su fuerza lo había abandonado. Dios ya no estaba con él. Los filisteos lo capturaron fácilmente, le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado a la prisión. El hombre más fuerte de Israel ahora era un prisionero, humillado y débil. Y desde ese día, Sansón vivió como esclavo en la cárcel filistea. Lo obligaban a moler grano como un animal y se burlaban de él. Ya no era el poderoso guerrero que todos temían. Los filisteos creían que habían vencido a Sansón, pero no sabían que Dios aún tenía un plan. Con el tiempo, mientras estaba en prisión, su cabello comenzó a crecer de nuevo. Y más importante aún, Sansón comenzó a clamar a Dios desde su corazón. Un día, los filisteos hicieron una gran fiesta en honor a su dios Dagón. Miles de personas se reunieron en un enorme templo para celebrar y burlarse de Sansón. Lo sacaron de la cárcel y lo llevaron al templo para hacer escarnio de él. Lo colocaron entre 2 grandes columnas, sin saber que en su corazón Sansón estaba hablando con Dios. Con un susurro, oró: «Señor, Dios mío, acuérdate de mí. Dame fuerzas una vez más para vengarme de los filisteos». Luego apoyó sus manos sobre las 2 columnas principales del templo y empujó con todas sus fuerzas. De repente las columnas comenzaron a temblar y el edificio entero se vino abajo, aplastando a los filisteos que estaban dentro. Sansón murió en ese momento, pero en su último acto de fuerza había derrotado a más enemigos que en toda su vida. La historia de Sansón nos enseña muchas lecciones importantes. Primero,
Nos muestra que Dios nos da dones y talentos para usarlos en su propósito, no para hacer lo que queramos. Sansón tenía una gran fuerza, pero muchas veces la usó de forma impulsiva, en lugar de buscar la voluntad de Dios. También aprendemos que nuestras decisiones tienen consecuencias. Sansón confiaba demasiado en su fuerza y no cuidó su relación con Dios. Sus malas decisiones lo llevaron a caer en las trampas de sus enemigos. Esto nos recuerda que debemos ser sabios en las elecciones que hacemos y buscar siempre la guía de Dios. Pero lo más importante de esta historia es que Dios es misericordioso. Aunque Sansón falló muchas veces, cuando se arrepintió y clamó a Dios, Él le dio una última oportunidad. Esto nos enseña que, aunque cometamos errores, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y restaurarnos si volvemos a Él con un corazón sincero. Érase una vez un rey sabio y poderoso llamado Salomón, hijo del gran rey David. Dios le había dado sabiduría como a ningún otro hombre en la tierra, y su reino era próspero y pacífico. Desde su infancia, Salomón había escuchado a su padre hablar de un sueño muy especial: construir un templo para Dios, un lugar donde el pueblo pudiera adorarlo y donde su presencia habitara entre ellos. David había querido edificarlo con sus propias manos, pero Dios le había dicho que esa tarea sería para su hijo. Todos los días, Salomón recordaba la promesa de Dios a su padre y sabía que era su deber cumplirla. Israel aún adoraba a Dios en el tabernáculo, una gran tienda de campaña que había servido como su santuario desde los días de Moisés. Pero ahora, con el reino establecido y en paz, Salomón sabía que era el momento de construir algo más grande y permanente. Una casa sagrada para el Señor, hecha con los materiales más finos y con el mayor de los cuidados. El pueblo de Israel esperaba con ansias este templo, pues sabían que sería un símbolo de la presencia de Dios entre ellos. No era solo un edificio, sino un recordatorio de la alianza entre Dios y su pueblo. Salomón tenía riquezas y recursos abundantes, pero entendía que esta no era solo una obra humana. Necesitaba la dirección y bendición de Dios para hacerla correctamente. Hasta que un día, Salomón decidió que había llegado el momento de comenzar la gran obra. Se arrodilló en oración y le pidió a Dios que lo guiara en cada paso. Luego, envió mensajes a reyes de otras tierras, como el rey Hiram de Tiro, pidiendo los mejores materiales para la construcción. Mi padre David quiso construir una casa para el Señor, pero Dios le dijo que yo lo haría. Ahora es el tiempo de cumplir esa promesa. El rey Hiram, que había sido amigo de David, se alegró mucho al escuchar esto y envió madera de cedro y ciprés desde los bosques del Líbano. Salomón también ordenó que se extrajeran piedras preciosas y oro puro para adornar el templo. Reunió a miles de trabajadores, canteros para cortar piedra, carpinteros para trabajar la madera y artesanos para hacer los adornos de oro. El pueblo entero se preparó para la tarea, pues sabían que estaban construyendo algo más que un edificio. Estaban haciendo una morada para la gloria de Dios. La construcción comenzó con gran entusiasmo, pero no era un trabajo fácil. Día tras día, los trabajadores tallaban piedras y ensamblaban madera sin el ruido de martillos en el sitio del templo, pues Salomón había ordenado que todo fuera preparado con cuidado antes de ser llevado al lugar sagrado. Cada detalle debía ser perfecto, porque esta casa no era para un rey terrenal, sino para el Rey del universo. Y por eso, el pueblo trabajó con esmero y dedicación durante años, sin escatimar en esfuerzo ni en materiales. Salomón supervisaba todo con atención, asegurándose de que cada piedra estuviera en su lugar y que cada decoración reflejara la grandeza de Dios. El templo comenzó a tomar forma.
Grandes columnas de bronce se alzaban en la entrada. Las paredes estaban recubiertas de oro y el interior estaba adornado con figuras de querubines, palmeras y flores esculpidas con gran detalle. En el centro del templo, Salomón mandó construir el lugar santísimo, el sitio más sagrado de todos, donde se colocaría el arca del pacto. Solo el sumo sacerdote podría entrar allí, una vez al año, para ofrecer sacrificios por el pueblo. Salomón entendía que este no era un templo común. Era la casa de Dios en la tierra, un lugar donde el pueblo vendría a orar y buscar la presencia del Señor. Conforme avanzaba la construcción, la emoción crecía en todo Israel. La gente hablaba con alegría del día en que el templo sería terminado y dedicado a Dios. Sabían que no se trataba solo de un edificio hermoso, sino de un recordatorio de que Dios estaba con ellos. Salomón, a pesar de su sabiduría y riquezas, sabía que su mayor honor no era ser rey, sino ser el siervo de Dios que cumpliría su voluntad. Hasta que finalmente, después de 7 años de arduo trabajo, el templo estuvo terminado. Era una obra majestuosa, más hermosa de lo que el pueblo de Israel había imaginado. Sus muros estaban recubiertos de oro puro. Las enormes columnas de bronce brillaban con la luz del sol, y en su interior, las decoraciones de querubines, flores y palmeras reflejaban la belleza de la creación de Dios. Todo estaba listo para la gran dedicación del templo, el día en que la presencia de Dios llenaría aquel lugar sagrado. Salomón convocó a todo el pueblo de Israel y a los sacerdotes para la gran ceremonia. Con gran reverencia, ordenó que el arca del pacto fuera llevada desde el tabernáculo hasta el lugar santísimo del templo. Los sacerdotes, vestidos con túnicas blancas, la transportaron en hombros mientras el pueblo cantaba alabanzas a Dios. Todos estaban en silencio cuando colocaron el arca en su lugar, y Salomón se arrodilló ante el altar para orar. El rey levantó sus manos al cielo y clamó: «Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en los cielos ni en la tierra. Ahora cumple tu promesa a mi padre David y escucha las oraciones que se hagan en este templo, que este sea un lugar donde tu pueblo pueda venir a buscarte y recibir perdón». En ese momento, algo asombroso sucedió. Una gran nube descendió del cielo y llenó el templo. Era la gloria de Dios, mostrando que Él aceptaba aquel lugar como su morada. Los sacerdotes no pudieron seguir ministrando porque la presencia de Dios era demasiado poderosa. Y desde ese día, el templo de Salomón se convirtió en el centro de la adoración en Israel. Personas de todo el reino y de tierras lejanas venían a orar, ofrecer sacrificios y alabar al Señor. Sabían que Dios no podía ser contenido en un edificio, pero también entendían que aquel templo era un símbolo de su presencia en medio de ellos. Salomón continuó gobernando con sabiduría y su fama se extendió a muchas naciones. Reyes y reinas, como la famosa reina de Sabá, vinieron a visitarlo y quedaron maravillados con su sabiduría y la grandeza de su reino. Israel vivió un tiempo de paz y prosperidad bajo su reinado, y el templo se convirtió en un lugar donde la gente podía acercarse a Dios. Pero Salomón también recordó algo muy importante. No importaba cuán hermoso fuera el templo si el pueblo no seguía a Dios con un corazón sincero. En su oración, él había dicho: «Si alguna vez nos alejamos de ti y oramos desde este lugar, escúchanos y perdónanos». Sabía que lo más importante no era la construcción física, sino la relación entre Dios y su pueblo. La historia de la construcción del templo nos enseña varias lecciones importantes. Primero, nos muestra que Dios cumple sus promesas. Había prometido a David que su hijo construiría el templo, y así sucedió. Esto nos recuerda que podemos confiar en las promesas de Dios para nuestra vida, porque Él siempre es fiel. También aprendemos que Dios desea estar cerca de su pueblo.
Aunque el templo era un lugar especial, Salomón reconoció que Dios no puede ser contenido en un edificio. Hoy, ya no necesitamos un templo de oro para encontrarnos con Dios, porque gracias a Jesús, su Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Cada uno de nosotros puede ser un lugar de adoración si buscamos a Dios con sinceridad. Por último, esta historia nos recuerda que lo más importante no es lo que construimos en el exterior, sino la relación que tenemos con Dios. Salomón edificó el templo más hermoso, pero también sabía que si el pueblo se alejaba de Dios, el templo no tendría valor. Lo mismo ocurre con nosotros. Podemos hacer muchas cosas en la vida, pero lo que realmente importa es que nuestro corazón esté cerca de Dios. Érase una vez un hombre llamado Lázaro. Vivía en Betania, un pequeño pueblo cerca de Jerusalén, junto a sus dos hermanas, Marta y María. Los tres eran muy queridos por Jesús y, cada vez que él pasaba por su pueblo, se quedaba en su casa. Allí compartían momentos de alegría, escuchaban sus enseñanzas y experimentaban el amor y la amistad que Jesús les brindaba. Para ellos, Jesús no era solo un maestro, sino alguien especial, alguien en quien confiaban con todo su corazón. Pero un día, Lázaro se enfermó gravemente. Al principio Marta y María pensaron que pronto mejoraría, pero con cada hora que pasaba, su salud empeoraba. Desesperadas, enviaron un mensaje a Jesús. «Señor, el amigo a quien amas está enfermo». Sabían que él tenía el poder de sanarlo, pues lo habían visto hacer milagros impresionantes con otras personas. Creían que al recibir la noticia, Jesús vendría de inmediato. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Jesús no se apresuró a ir. En lugar de partir enseguida, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sus discípulos no entendían por qué no iba rápidamente, pero Jesús les dijo: «Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que servirá para mostrar la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Hasta que un día, después de esperar y esperar, Lázaro murió. La tristeza invadió el hogar de Marta y María, y sus corazones se llenaron de dolor y confusión. No entendían por qué Jesús, su amigo y su esperanza, no había llegado a tiempo para salvarlo. Sus vecinos y amigos vinieron a consolarlas, pero la ausencia de Jesús se sentía aún más profunda en su tristeza. 4 días después de la muerte de Lázaro, Jesús finalmente les dijo a sus discípulos: «Vamos a Judea nuevamente». Ellos se preocuparon, porque sabían que los líderes religiosos en Jerusalén querían hacerle daño, pero Jesús les dijo con firmeza: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Los discípulos, sin comprender del todo, pensaron que si Lázaro solo dormía, pronto mejoraría. Pero Jesús les habló con claridad: «Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí, para que ustedes crean, pero vamos a él». Cuando Jesús llegó a Betania, encontró un ambiente lleno de luto y llanto. Marta, al enterarse de que Jesús estaba cerca, corrió a su encuentro. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», le dijo con el corazón dolido. Pero Jesús la miró con amor y respondió: «Tu hermano resucitará». Marta asintió, pensando que hablaba del día final, cuando Dios resucitaría a los justos. Pero entonces Jesús dijo algo sorprendente: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». ¿Crees esto? Marta, con fe, respondió: «Sí, Señor. Creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios que había de venir al mundo». María, que había permanecido en la casa, también salió a recibir a Jesús y, al verlo, cayó a sus pies llorando. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», le dijo, repitiendo las palabras de su hermana. Jesús vio su dolor y el de los que estaban allí con ella, y su espíritu se conmovió profundamente. Jesús comenzó a llorar. La multitud observó con asombro,
Algunos dijeron: «Miren cuánto lo amaba», pero otros murmuraban: «Si pudo sanar a los ciegos y hacer milagros, ¿por qué no evitó que Lázaro muriera?». Jesús, profundamente conmovido, pidió que lo llevaran a la tumba de Lázaro. Cuando llegaron, vieron que era una cueva sellada con una gran piedra. Entonces, con voz firme, ordenó: «Quiten la piedra». Marta, sorprendida y preocupada, le dijo: «Señor, ya han pasado 4 días, y su cuerpo tendrá mal olor». Pero Jesús le respondió con paciencia: «¿No te dije que si creías, verías la gloria de Dios?». Los hombres que estaban allí removieron la pesada piedra de la entrada de la tumba. La multitud observaba en un profundo silencio, esperando ver qué haría Jesús. Jesús levantó los ojos al cielo y oró: «Padre, gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero digo esto para que todos los que están aquí crean que tú me enviaste». Y después de orar, Jesús alzó la voz con autoridad y gritó: «Lázaro, sal fuera». Hasta que finalmente algo asombroso sucedió. De la oscuridad de la tumba se escuchó un ruido. La multitud contuvo la respiración. Algunos se miraron entre sí con incredulidad. Y entonces Lázaro salió de la cueva. Estaba envuelto en vendas, con el rostro cubierto con un lienzo, tal como lo habían enterrado. Pero estaba vivo. La gente gritó de asombro. Algunos dieron un paso atrás. Otros comenzaron a llorar de emoción. Marta y María se quedaron paralizadas por un momento, hasta que corrieron hacia su hermano, que se quitaba las vendas con ayuda de los presentes. Jesús, con calma y con la misma autoridad con la que lo había llamado, dijo: «Desátenlo y déjenlo ir». Lázaro respiró profundamente, miró a su alrededor y vio a sus hermanas llorando de alegría. Había regresado a la vida. El asombro y la emoción inundaron el lugar. Muchos de los que estaban allí habían venido a llorar su muerte, pero ahora eran testigos de un milagro imposible. Jesús había demostrado que tenía poder sobre la muerte. La noticia se esparció rápidamente por todo Betania y más allá. Muchos que antes dudaban ahora creían en Jesús, porque vieron con sus propios ojos lo que había hecho. Pero no todos estaban felices. Algunos corrieron a contarles a los líderes religiosos lo que había sucedido, y desde ese momento, los enemigos de Jesús comenzaron a buscar la forma de matarlo. Y desde ese día, la vida de Lázaro nunca volvió a ser la misma. Antes había sido un hombre querido en su pueblo, pero ahora era una prueba viviente del poder de Jesús. Cada vez que caminaba por las calles de Betania, la gente susurraba sobre él: «Ese es el hombre que Jesús resucitó». Algunos se acercaban para escuchar su historia, otros simplemente lo miraban con asombro. Marta y María también fueron transformadas. Habían pasado de la tristeza más profunda a la alegría más grande. Ahora sabían que Jesús no solo tenía poder para sanar a los enfermos, sino que era la fuente misma de la vida. Lo que antes creían solo como una enseñanza, ahora lo habían visto con sus propios ojos. Jesús es la resurrección y la vida. Este milagro dejó una marca en todos los que lo presenciaron. Algunos, al ver lo que Jesús hizo, creyeron en él y se convirtieron en sus seguidores. Pero otros, en su orgullo, se resistieron a la verdad. Los líderes religiosos, al escuchar lo sucedido, comenzaron a tramar un plan para arrestar a Jesús. Sabían que si más personas creían en él, perderían su poder. Pero no entendían que ningún plan humano podía detener lo que Dios ya había determinado. La historia de la resurrección de Lázaro nos deja una lección poderosa. Primero, nos muestra que Dios siempre tiene el control, aun cuando parece que todo está perdido. Marta y María pensaban que Jesús había llegado demasiado tarde, pero para Dios nunca es tarde. Su tiempo es perfecto. Y aunque no entendamos sus planes, siempre podemos confiar en Él.
También aprendemos que Jesús es la resurrección y la vida. Él no solo tiene poder para sanar, sino que puede dar vida a lo que parece muerto. No solo revivió a Lázaro, sino que a través de su propia muerte y resurrección, nos dio vida eterna a todos los que creemos en Él. Por último, esta historia nos desafía a confiar en Dios incluso en los momentos de dolor. Marta y María tuvieron que esperar y confiar en Jesús aunque su hermano ya había muerto. Nosotros también enfrentamos situaciones difíciles, pero si creemos en Jesús, veremos su gloria en nuestra vida. Jesús sigue diciendo hoy lo mismo que dijo hace tantos años. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Érase una vez un joven llamado Salomón, hijo del gran rey David. Desde pequeño, creció en el majestuoso palacio de Jerusalén, rodeado de lujos y sirvientes, pero también de grandes responsabilidades. Su padre, David, era un líder valiente y un hombre conforme al corazón de Dios, y siempre le hablaba a Salomón sobre la importancia de seguir los caminos del Señor. David había gobernado Israel con justicia y había llevado al pueblo a la victoria sobre muchos enemigos. Pero ahora, su reinado llegaba a su fin, y Salomón sabía que pronto le tocaría ocupar el trono. Todos los días, Salomón veía cómo su padre administraba justicia, tomaba decisiones difíciles y guiaba al pueblo con la ayuda de Dios. También observaba a los ancianos sabios, que aconsejaban a su padre y a los sacerdotes que enseñaban la ley de Dios. Sabía que ser rey no significaba solo vivir en un palacio y dar órdenes. Significaba cuidar del pueblo, protegerlo y, sobre todo, obedecer a Dios. Sin embargo, aunque Salomón era un príncipe educado y preparado, en su corazón sentía una gran preocupación. ¿Cómo podré gobernar bien a un pueblo tan grande y sabio como Israel? A medida que pasaban los días, Salomón pensaba más y más en su futuro. Su padre era un guerrero experimentado, un líder fuerte que había conquistado muchas tierras. Pero Salomón no era un guerrero como su padre. No tenía experiencia en la batalla ni en el gobierno. ¿Sería capaz de tomar decisiones justas? ¿Podría proteger a su pueblo sin la fuerza militar de su padre? Estas dudas llenaban su mente, y aunque tenía riquezas y poder, sabía que le faltaba algo mucho más importante: sabiduría. Hasta que un día, después de la muerte de David, Salomón fue coronado como el nuevo rey de Israel. La gente lo aclamaba y celebraba, pero en su corazón, Salomón sentía un gran peso. Ahora todo el pueblo dependía de él. Cada decisión que tomara afectaría a miles de personas. ¿Cómo sabría qué era lo correcto? ¿Cómo podría ser un rey justo sin cometer errores? Fue entonces cuando ocurrió algo maravilloso. Una noche, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». Salomón se quedó asombrado. El Creador del cielo y la tierra le estaba ofreciendo cualquier cosa que deseara. Podía haber pedido riquezas incontables, ejércitos poderosos o una vida larga y sin preocupaciones. Pero en su corazón, Salomón sabía exactamente lo que necesitaba. Con humildad, respondió: «Señor, soy solo un joven sin experiencia y no sé cómo gobernar. Tu pueblo es grande y numeroso, y necesito sabiduría para guiarlos bien. Dame un corazón sabio y entendido para discernir entre el bien y el mal, y así poder ser un buen rey». Al escuchar estas palabras, Dios se alegró mucho. Salomón no había pedido riquezas ni poder, sino algo que mostraba su deseo de servir bien a su pueblo. Entonces, Dios le respondió: «Porque has pedido sabiduría en lugar de riquezas o poder, te daré un corazón sabio como nunca antes ha habido ni habrá después de ti. Y además,
te daré riquezas y honor, y si sigues mis caminos, también te daré una larga vida. Y por eso, desde aquel día, Salomón comenzó a gobernar con una sabiduría que sorprendía a todos. Sus decisiones eran justas, sus palabras estaban llenas de conocimiento, y su capacidad para resolver problemas asombraba a los ancianos y líderes de Israel. La gente acudía a él para pedir consejo, y su fama comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Israel. Reyes y gobernantes de otras naciones oían hablar de su inteligencia y sabiduría, y muchos viajaban desde tierras lejanas solo para escucharlo hablar. Con el tiempo, Salomón se convirtió en un hombre de gran conocimiento. No solo era sabio en asuntos de justicia y gobierno, sino que también estudiaba la naturaleza, los animales, las plantas y el comportamiento humano. Escribió muchos proverbios llenos de consejos sobre la vida, la justicia y el temor a Dios. Uno de sus consejos más conocidos decía: «El principio de la sabiduría es el temor del Señor». Salomón entendía que la verdadera inteligencia no venía de la educación ni de la experiencia, sino de una relación cercana con Dios. Hasta que finalmente, con el paso de los años, la fama de Salomón llegó a su punto más alto. Su sabiduría no tenía comparación. Su reino prosperaba y todas las naciones lo respetaban. Reyes y gobernantes enviaban regalos y tributos, y Salomón acumuló riquezas inmensas. El oro era tan abundante en Jerusalén que la plata casi no tenía valor. Construyó palacios, jardines, fortalezas y grandes obras para embellecer su ciudad. Todo lo que un rey podía desear, Salomón lo tenía. Pero en medio de toda su gloria y riquezas, algo comenzó a cambiar en su corazón. Aunque había sido un rey sabio y justo, poco a poco empezó a alejarse de Dios. Salomón tenía muchas esposas, y muchas de ellas eran princesas extranjeras que adoraban a otros dioses. En lugar de enseñarles a seguir al único Dios verdadero, Salomón permitió que trajeran sus ídolos a Israel. Primero, solo las dejaba adorar en privado, pero con el tiempo, él mismo comenzó a participar en sus ritos y sacrificios. El rey sabio, el hombre que había escrito proverbios sobre obedecer a Dios, ahora se apartaba de los mandamientos del Señor. Dios le había advertido a Israel que no siguiera a otros dioses, pero Salomón, cegado por su riqueza y poder, no prestó atención. Su corazón ya no estaba completamente con Dios como en sus primeros años, y aunque todavía gobernaba con sabiduría, algo en su alma había cambiado. Y desde ese día, las consecuencias de su alejamiento de Dios comenzaron a sentirse en su reino. Dios, que había bendecido a Salomón con sabiduría, riquezas y honor, ahora le habló con una advertencia seria. Le dijo: «Por cuanto has apartado tu corazón y has seguido a otros dioses, te quitaré el reino. No lo haré en tus días por amor a tu padre David, pero después de ti, tu reino será dividido». Estas palabras fueron como un golpe para Salomón. Aunque todavía tenía su trono, la paz y la estabilidad que había disfrutado comenzaron a desmoronarse. Surgieron enemigos dentro y fuera de Israel, y la armonía en su reino empezó a romperse. Aunque seguía siendo el rey, la alegría que antes tenía ya no estaba en su corazón. Sus riquezas y su poder ya no lo llenaban como antes. Se dio cuenta de que todo lo que había construido y acumulado era inútil sin Dios. En sus últimos años, Salomón escribió el libro de Eclesiastés, donde reflexionó sobre todo lo que había vivido. Allí escribió: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Con esto reconocía que la sabiduría, las riquezas y el poder no significaban nada sin obedecer a Dios. Después de su muerte, su hijo Roboam heredó el trono. Pero tal como Dios lo había advertido, el reino se dividió en dos: Israel y Judá. Lo que había sido un reino fuerte y unido bajo David y Salomón,
ahora estaba fragmentado. La historia de Salomón nos enseña muchas lecciones importantes. En primer lugar, nos muestra que la verdadera sabiduría viene de Dios. Cuando Salomón pidió sabiduría en lugar de riquezas o poder, Dios lo bendijo abundantemente. Esto nos recuerda que si buscamos primero el reino de Dios, Él nos dará todo lo que necesitamos. También aprendemos que ningún éxito, riqueza o conocimiento pueden reemplazar la obediencia a Dios. Salomón tuvo todo lo que un hombre podría desear, pero cuando se alejó de Dios, perdió la paz y la bendición que había disfrutado. A veces, las cosas materiales pueden hacernos olvidar lo que realmente importa: nuestra relación con Dios. Por último, la historia de Salomón nos advierte sobre la importancia de permanecer fieles a Dios toda nuestra vida. No basta con empezar bien, debemos terminar bien. Salomón comenzó su reinado con un corazón humilde y dependiente de Dios, pero en sus últimos años dejó que su corazón se apartara. Su historia nos recuerda que debemos seguir a Dios con todo nuestro corazón, no solo en algunos momentos, sino siempre, como Él mismo escribió al final de su vida: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Érase una vez un pueblo llamado Israel que vivía en una tierra hermosa, llena de colinas y campos fértiles. Pero este pueblo tenía un gran problema. Sus enemigos, los filisteos, los habían dominado por muchos años. Los filisteos eran un pueblo poderoso y cruel, que obligaba a los israelitas a obedecerles y vivir bajo su dominio. El pueblo de Israel estaba cansado de esta opresión y clamaba a Dios pidiéndole ayuda. Todos los días los israelitas trabajaban duro en sus campos y ciudades, pero vivían con miedo de los filisteos. A veces, los filisteos robaban sus cosechas y les imponían pesados impuestos. Parecía que no había esperanza para Israel, pero Dios nunca se olvida de su pueblo. Él ya tenía un plan para librarlos, y ese plan comenzaba con un niño que aún no había nacido. Un día, un ángel del Señor se apareció a una mujer israelita que no podía tener hijos y le dijo: «Pronto tendrás un hijo, y él será especial. Dios lo ha escogido para empezar a liberar a Israel de los filisteos. Pero hay algo importante. Desde su nacimiento, nunca deberá cortarse el cabello, porque será un nazareo dedicado a Dios». La mujer, llena de alegría y asombro, corrió a contarle a su esposo. Así fue como Dios anunció el nacimiento de Sansón, el hombre más fuerte que el mundo había conocido. Hasta que un día, Sansón creció y se convirtió en un joven fuerte y valiente. Desde pequeño, su fuerza era diferente a la de cualquier otro niño. Mientras otros luchaban por levantar una piedra pesada, Sansón podía cargar enormes rocas sin esfuerzo. Podía derrotar a varios hombres con sus propias manos y correr más rápido que cualquiera. Todos sabían que Dios estaba con él y que había sido escogido para algo grande. Pero aunque tenía una gran fuerza física, Sansón tenía un problema. Le gustaba hacer las cosas a su manera. A veces no escuchaba los consejos de sus padres ni buscaba la guía de Dios. Un día, Sansón vio a una mujer filistea y decidió casarse con ella, aunque sus padres le advirtieron que era mejor casarse con alguien de su propio pueblo. Pero Sansón insistió: «Ella me gusta, cásenme con ella». No sabía que Dios usaría incluso sus malas decisiones para cumplir su plan. Durante su viaje para conocer a la mujer, Sansón tuvo un encuentro sorprendente. Mientras caminaba por un viñedo, un león joven rugió y se lanzó sobre él. Cualquier otro hombre habría huido aterrorizado, pero Sansón, lleno del poder de Dios, tomó al león con sus propias manos y lo desgarró como si fuera un animal pequeño. Sansón
Se maravilló de su propia fuerza. Sin embargo, en vez de darle gracias a Dios, guardó el secreto y siguió su camino. No sabía que este era solo el comienzo de muchas hazañas increíbles. Y por eso, Sansón comenzó a ganar fama por su increíble fuerza. Su boda con la mujer filistea no salió como esperaba, y pronto Sansón se convirtió en el enemigo número 1 de los filisteos. Un día, cuando los filisteos intentaron atraparlo en la ciudad, él esperó hasta la medianoche. Se acercó a las enormes puertas de la ciudad, las arrancó con sus propias manos y las cargó hasta la cima de una colina. Nadie podía creer lo que había hecho. Pero aunque Dios le había dado una fuerza increíble, Sansón seguía tomando decisiones impulsivas. A menudo confiaba más en su poder que en la guía de Dios. En lugar de liderar a Israel con sabiduría, se metía en problemas con los filisteos y actuaba por venganza. Una vez, cuando lo traicionaron, atrapó 300 zorros. Les ató antorchas encendidas en sus colas y los soltó en los campos de los filisteos, quemando todas sus cosechas. Esto enfureció a los filisteos, quienes juraron atraparlo. A pesar de sus errores, Dios seguía usando a Sansón para librar a Israel. En una ocasión, los filisteos enviaron un ejército de 1000 hombres para capturarlo. Sansón no tenía armas, pero encontró una quijada de burro en el suelo y, con ella, derrotó a todos los soldados. Cuando terminó la batalla, levantó la quijada y dijo: «Con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres». Sansón sabía que su fuerza venía de Dios, pero muchas veces actuaba sin buscar su dirección. Hasta que finalmente, los filisteos idearon un plan para derrotar a Sansón. Sabían que no podían vencerlo con fuerza, así que decidieron atacarlo de otra manera, a través de su corazón. En su vida, Sansón había tomado muchas decisiones impulsivas y se había dejado llevar por sus sentimientos, y esta vez no sería la excepción. Un día, Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila. Ella era hermosa y encantadora, pero también astuta y desleal. Los líderes filisteos fueron a verla en secreto y le dijeron: «Engaña a Sansón y descubre el secreto de su fuerza. Si nos ayudas, te daremos mucho dinero». Dalila aceptó, y así comenzó a insistirle a Sansón para que le revelara su secreto. Al principio, Sansón jugó con ella. Le dijo que si lo ataban con cuerdas nuevas, perdería su fuerza. Cuando Dalila lo ató y llamó a los filisteos, él se levantó y rompió las cuerdas con facilidad. Dalila se enojó y le pidió de nuevo que le dijera la verdad. Sansón, confiado en su poder, siguió mintiéndole. Pero Dalila no se rindió. Día tras día lo presionó con palabras dulces y llanto, hasta que Sansón, cansado de tanta insistencia, le confesó su secreto. «Nunca me han cortado el cabello, porque soy un nazareo consagrado a Dios. Si me rapan la cabeza, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre». Esa misma noche, mientras Sansón dormía profundamente, Dalila llamó a un hombre para que le cortara el cabello. Luego gritó: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Sansón se despertó y trató de defenderse, pero esta vez algo era diferente. Su fuerza lo había abandonado. Dios ya no estaba con él. Los filisteos lo capturaron fácilmente, le sacaron los ojos y lo llevaron encadenado a la prisión. El hombre más fuerte de Israel ahora era un prisionero, humillado y débil. Y desde ese día, Sansón vivió como esclavo en la cárcel filistea. Lo obligaban a moler grano como un animal y se burlaban de él. Ya no era el poderoso guerrero que todos temían. Los filisteos creían que habían vencido a Sansón, pero no sabían que Dios aún tenía un plan. Con el tiempo, mientras estaba en prisión, su cabello comenzó a crecer de nuevo. Y más importante aún, Sansón comenzó a clamar a Dios desde su corazón. Un día,
los filisteos hicieron una gran fiesta en honor a su dios Dagón. Miles de personas se reunieron en un enorme templo para celebrar y burlarse de Sansón. Lo sacaron de la cárcel y lo llevaron al templo para hacer escarnio de él. Lo colocaron entre dos grandes columnas, sin saber que en su corazón Sansón estaba hablando con Dios. Con un susurro, oró: «Señor, Dios mío, acuérdate de mí. Dame fuerzas una vez más para vengarme de los filisteos». Luego apoyó sus manos sobre las dos columnas principales del templo y empujó con todas sus fuerzas. De repente las columnas comenzaron a temblar, y el edificio entero se vino abajo, aplastando a los filisteos que estaban dentro. Sansón murió en ese momento, pero en su último acto de fuerza había derrotado a más enemigos que en toda su vida. La historia de Sansón nos enseña muchas lecciones importantes. Primero, nos muestra que Dios nos da dones y talentos para usarlos en su propósito, no para hacer lo que queramos. Sansón tenía una gran fuerza, pero muchas veces la usó de forma impulsiva, en lugar de buscar la voluntad de Dios. También aprendemos que nuestras decisiones tienen consecuencias. Sansón confiaba demasiado en su fuerza y no cuidó su relación con Dios. Sus malas decisiones lo llevaron a caer en las trampas de sus enemigos. Esto nos recuerda que debemos ser sabios en las elecciones que hacemos y buscar siempre la guía de Dios. Pero lo más importante de esta historia es que Dios es misericordioso. Aunque Sansón falló muchas veces, cuando se arrepintió y clamó a Dios, Él le dio una última oportunidad. Esto nos enseña que, aunque cometamos errores, Dios siempre está dispuesto a escucharnos y restaurarnos si volvemos a Él con un corazón sincero.